otros temas relacionados con firmas importantes, porque hay gente que le gusta firmar muchas cosas y como que no lee los contenidos, me parece a mí, no leen los contenidos, le gustan más las fotografías en el Palacio Nacional y como todo sale muy bien, entonces suscriben pactos con los que posteriormente aparentemente no están de acuerdo. Y eso está pasando con el pacto educativo y todo el revuelo que ha causado la orden departamental emitida por el ministro de Educación, que mantiene su firmeza en la emisión de esta orden departamental, que lo que busca es organizar la metodología para entonces convocar el diálogo necesario para hablar de la política de género que se debe aplicar en el sistema educativo dominicano. Como órgano rector de la educación en la República Dominicana, es una responsabilidad del Ministerio de Educación darle seguimiento a estos asuntos. Justo ayer se dio a conocer que el Tribunal Superior Administrativo fijó para el día 12 de junio la audiencia relacionada con la solicitud de medida cautelar que solicitó Carlos Peña del Partido Generación de Servidores, que está vinculado a la Iglesia Católica y que ha indicado que esa orden departamental debe ser revocada. Y uno cuando lee este tipo de declaraciones, como la de los abogados de la Asociación de Abogados Católicos, y escucha incluso a uno de esos juristas decir que en este país no hay discriminación hacia la mujer, porque si no, las universidades no estuvieran llenas de mujeres, ustedes saben por dónde, o sea, tú tienes que decir, no, pero es que nos estamos volviendo locos. Y hablaba de las firmas, porque en más de una ocasión, aquí representantes de diferentes sectores han indicado que la orden departamental emitida por el Ministerio de Educación lo que busca es precisamente cumplir con lo que establece el pacto educativo, que muchos de los que hoy en día se están oponiendo a que se inicie el proceso para hablar de la política de género, firmaron. Entonces, yo he sacado algunas fotos que voy a compartir con ustedes, si nuestro productor nos ayuda, para que ustedes vean, es el resumen del facsímil del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. Vamos a poner la primera imagen, que es la portada de ese documento, que nos indicaría de qué documento estamos hablando, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen, ustedes van a ver que en el punto número 2, habla sobre la visión compartida de la educación dominicana. No sé si tenemos posibilidades de acercar el punto 2.1, si no, como quiera yo lo puedo leer. Dice: la educación es un derecho y un bien público de acceso universal y con equidad, orientada a construir ciudadanía plena mediante la formación integral de personas conscientes de sus derechos y sus deberes, respetuosas de los principios y valores constitucionales, personas autónomas, solidarias, éticas y socialmente responsables, comprometidas con la igualdad y equidad de género, la atención a la diversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, personas capaces de vincularse de manera crítica, creativa y transformadora con el progreso científico-técnico, social y cultural, e integrarse activamente al desarrollo nacional y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e intercultural a nivel local, global, para vivir de manera digna y de manera pacífica. Ese es solo uno de los puntos donde se refiere al tema de la equidad de género, este documento que además habla de la necesidad de generar esa política de género, que tiene que salir la motivación desde el Ministerio de Educación. ¿O para qué le pagamos al Ministerio y al ministro y a los funcionarios del Ministerio de Educación? No es para trabajar todo lo que tiene que ver con la manera en la que se van a implementar las políticas dentro del sistema, porque si no tienen que hacer ese trabajo, entonces eliminemos el Ministerio de Educación. Pero además es una orden departamental que lo que busca es identificar la metodología que se va a utilizar para comenzar el proceso de discusión. Por eso yo digo que me llama la atención que en una sociedad que habla de mejorar la calidad de la educación y elevar los niveles de criticidad incluso, tiene adultos profesionales incapaces de decir, ok, díganos cuál va a ser la metodología, nosotros queremos participar. Y en ese proceso plantear su punto de vista, lo que debe o no debe incluir. Ah, no, pero aquí no estamos oponiendo a la identificación de una política de género que habla de elevar los niveles de igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, en un país que exhibe unos altos niveles de violencia que preocupan,
y que mostrábamos aquí con ejemplo cómo tenemos feminicidios por doquier. Entonces, ¿quiénes firmaron ese pacto? Solo a manera de ejemplo, vamos a ver la siguiente fotografía, Joel, por favor. Porque gente que ha salido a oponerse a que esa política de equidad, la siguiente donde están las firmas, y que se ha expresado a través de sus redes sociales, son personas que han firmado este pacto. Por ejemplo, mira quién aparece ahí, partidos políticos, Pelegrín Castillo, se ha opuesto públicamente, pero a mí me extraña, o sea, él firma un pacto que busca que haya una política de equidad de género, pero él lo firma, firma. Sigamos con la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver a Monseñor Ramón Benito Ángeles representando a la Conferencia del Episcopado Dominicano, al reverendo Fidel Lorenzo, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, la CODUE, que son instituciones que en términos generales se han opuesto a que este proceso de la política de equidad de género comience a discutirse, argumentando que tiene un contenido del que no se ha trabajado. Que no lo tiene. Porque no se ha redactado, o sea, porque la preocupación que yo tengo como ciudadana es que en este país se está diciendo que el contenido de la política establece una serie de criterios que nadie te puede mostrar que lo diga. Sigamos con la siguiente imagen, Joel, vamos a ver, porque en la siguiente imagen aparecen más personas. Hay un reverendo Carlos Peña, que Carlos Peña del Tribunal Superior Administrativo, que sometió el recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, dice que ese no es él. Pero sí hay un reverendo que es representante de las juntas distritales de educación, que es reverendo también, y lo pongo por el tema de las iglesias, ¿no? También firmaron el pacto la representante de la iglesia o de las iglesias cristianas no católicas, Alejandra Casillas. Lo muestro como ejemplo para que se vea que las iglesias participaron en la firma. La señora Belkis Almonte, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de las Escuelas, porque también se ha dicho que los padres no fueron consultados para este tema, pero los padres a través de su asociación sí firmaron el pacto. El reverendo José Cuello, presidente de la Unión de Colegios Católicos y representante de los colegios privados católicos, también firmó el pacto. Y en la última página aparece el señor Rafael Paz, que es hoy en día el director de competitividad de nuestro país, que aparece firmando el pacto en aquel momento, entiendo que como parte del CONEP, y que sorprende con unas declaraciones indicando otra vez el contenido que no debe tener o que supuestamente contiene esa política de género que no se ha redactado aún. Me extraña, siendo Paz un hombre bastante joven, que estuvo muy vinculado a asociaciones donde las mujeres han ido escalando, que se destape con una, y que aspira incluso a ser senador, sí, que se destape con unas declaraciones en oposición a una política que busque promover dentro de las escuelas la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Me extraña. Yo insisto en que aquí lo que hay que fomentar es que haya una participación de todos los sectores en la redacción de esa política que sea lo más adecuada posible para eliminar los niveles de violencia hacia la mujer que hay aquí. Y no es que estemos diciendo que estas personas que firmaron este pacto hayan errado o lo hayan hecho mal firmando el pacto, no. Está muy bien, qué bueno que firmaron ese pacto, qué es lo que tuvieron que hacer. El problema es que entren en contradicción ahora con todas estas declaraciones, como tú dices, han estado dando estos sectores en contra de lo que se ha estado demandando desde hace años en una sociedad con tanta desigualdad en materia de género como es la República Dominicana, y que está teniendo consecuencias tan negativas para la vida de las mujeres y para la vida de todos y de todas en nuestro país. Cuando se habla de avanzar hacia una sociedad con mayores niveles de igualdad entre hombres y mujeres, nos estamos refiriendo a igualdad en derechos, a igualdad en dignidad, porque parte del discurso manipulador es decir que no se puede pretender que hombres y mujeres hacerlos iguales porque tienen sus diferencias. Donde no puede haber diferencia es en materia de los derechos que estos sectores tienen en cualquier sociedad del mundo y que tienen que ser respetadas. Y es importante lo que tú dices en el sentido de que hay manipulación diciendo que el ministro de Educación no podía firmar esto.
y dar una orden de esta naturaleza. Una orden departamental la puede dar el ministro de Educación. Cuando se trata de una ordenanza, sí ya se requiere de la aprobación del Consejo Nacional de Educación. O sea, no se dejen confundir con eso. En términos legales, el ministro de Educación puede dar una orden de esta naturaleza y qué bueno que la dio. Demasiado tiempo tardó para dar una decisión o una ordenanza que tiene que ver con la política de género. Y segundo lugar, cuando usted escuche, por más político o de iglesia que sea, a alguien diciéndole que esa política de género lo que está planteando es esto, o lo que busca es esto otro. Oye, pero, bueno, tú lo decías ahora, esa política no se ha definido. La política de género es lo que se va a hacer en un proceso participativo donde van a intervenir los distintos sectores. Es lo que va a definir todas las acciones, las medidas, los programas, los planes necesarios para avanzar en esos niveles de igualdad y en reducir los niveles de discriminación y los estereotipos que existen en la sociedad dominicana, donde se le da un rol al hombre que lo pone en ventaja frente a las mujeres. Por eso es importante que quede claro este aspecto y llama la atención todo este debate, el nivel de conservadurismo, de atraso que tienen muchos sectores en la sociedad dominicana, cuando ya a estas alturas debiéramos estar mucho más avanzados, y una muestra de ese atraso no se da solo en sectores fuera del ejercicio del poder, lamentablemente se da desde el poder. Y lo que aconteció el día de ayer en la Cámara de Diputados, aprobando una resolución para un cumplimiento de la ley 4400, que obliga a la lectura de la Biblia en las escuelas, es una muestra de los atrasos que tiene la sociedad dominicana y del nivel de conservadurismo, incluso de esos legisladores que deberían estar legislando en función de políticas públicas que beneficien a todo el mundo y desde una perspectiva donde haya una separación entre Estado y religión. El Estado lo que tiene que garantizar es el libre ejercicio de las religiones, de la fe, etcétera, etcétera, pero no puede ninguna religión en particular, ninguna denominación religiosa, ser parte de la vida misma del Estado dominicano. Por eso llama la atención en un Estado que se llama a sí mismo como democrático y social y de derecho, que se apruebe una resolución de esta naturaleza. Se presentó una ausencia importante de legisladores, de diputados en la Cámara cuando se aprobó esta resolución, pero la ley en sí misma debe ser revocada por inconstitucional. El Estado dominicano se dice a sí mismo laico. No solamente eso, en este país existe libertad religiosa, por tanto, es imposible imponerle a los ciudadanos de este país, a los niños y niñas, a las familias, ahora que se habla tanto del tema, a los niños y niñas, a los adolescentes, a las familias, imponerle una denominación religiosa. Eso es imposible e inaceptable. Incluso si una familia decidiera que sus hijos no militen en ninguna denominación religiosa, tienen la libertad sus padres de hacerlo. Por tanto, hay personas ateas que tienen derecho a existir y a sobrevivir, y lo que se tiene es que impulsar desde el sistema educativo dominicano el respeto a los derechos de los demás, y por tanto esa libertad religiosa también debe ser apoyada. Existe la posibilidad y la libertad en nuestro país incluso de que desde el sistema escolar haya instituciones que estén, que validen y que estén representando a alguna denominación religiosa, y a partir de ahí esa escuela es católica, esa escuela es protestante, esa escuela es evangélica. Pero que se acaba de aprobar, y quiero ver la reacción incluso de algunas iglesias, es que aquí de manera obligatoria se lea la Biblia en las escuelas. Oye, que de manera obligatoria se lea la Biblia en las escuelas, y en adición a eso, bajo las creencias católicas. Hoy, ¿qué pasa con las iglesias protestantes? ¿Qué va a pasar si aquí hay hijos de musulmanes? Usted le va a imponer la lectura de un documento en el que su familia no cree.
O sea, eso me parece uno de los retrocesos más importantes que podemos ver en nuestro país cuando se hacen propuestas de esta naturaleza. Por eso hay una diferencia muy grande entre abogar por el respeto a los derechos de los derechos de los demás, incluso a creer en lo que quieran, y por eso la necesidad de una participación en ese diálogo que se debe abrir sobre cómo aplicar la política de igualdad de género para que no siga habiendo opresión, violación a los derechos de la mujer, etcétera. Y otra cosa es imponer una creencia religiosa dentro de las escuelas. Es como que estamos volviendo al siglo pasado. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque esto definitivamente es inconstitucional, riñe con la Constitución de la República, en la medida en que la Constitución establece la libertad religiosa. E insisto, usted tiene derecho incluso a no pertenecer a ninguna, y a creer o no creer, eso es una decisión muy personal. También tienen derecho los padres a llevar a sus hijos a la escuela que esté más cercana a sus creencias en este sentido. Por tanto, entiendo que esta resolución emitida ayer por la Cámara de Diputados va a encontrar de frente a diferentes sectores. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar, como les había dicho al principio, del aguacate. Hemos tenido la oportunidad de conversar con un joven especialista en agricultura de precisión sobre el tema del aguacate. Nos ha manifestado su preocupación por la campaña que se está haciendo, sobre todo viral, a través de las redes sociales en contra del consumo de aguacate. Eso debería estar prohibido por ley en nuestro país, ir en contra del aguacate, un fruto tan divino y tan... buen término, ¿verdad? Divino. Sí, no es menos de ahí. No es menos de ahí. De verdad que nos ha manifestado su preocupación por el hecho de que a raíz de la denuncia que se hizo sobre la ocupación de un parque nacional con siembra de aguacate para su comercialización, se ha estado divulgando temas relacionados con el consumo del agua de esta planta, cómo funciona y cómo se desarrolla. Así que vamos a hablar con Arturo Bisonó en el día de hoy para que nos hable de este producto como tal. ¿Cuáles son las características de la planta de aguacate? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo podemos comparar la producción de aguacate en República Dominicana con la de otros países? Porque una cosa es protestar por la plantación dentro de un parque nacional y por tanto la violación de la ley, y otra cosa es entender cómo funciona esta planta y su consumo y el consumo de agua que tiene. En una segunda entrevista, y hemos dicho que hoy vamos a hablar de temas medioambientales, tendremos a Cristina Rodríguez, gerente de Relaciones Públicas de Red Media. Está vinculado con Cervecería Nacional Dominicana y una campaña de Corona y Parley for the Oceans. Tiene una campaña de cambio de productos por plástico en medio de todas las iniciativas que se vienen desarrollando esta semana por el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que hacemos la pausa y regresamos en breve. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation.